Vi al jefe de mi esposa besarla en la cena de parejas de la empresa. Estaba a menos de 3 metros, de pie tras una columna de cristal que reflejaba la mitad de la sala y distorsionaba la otra, como si el universo quisiera mostrármelo de la forma más cruel posible. No armé un escándalo. No grité. Simplemente caminé hacia ellos con el corazón latiéndome con fuerza, como si quisiera romperme las costillas y ahorrarme lo que estaba por venir. Me acerqué. Me miró confundida, un poco asustada, pero no retrocedió. Y le dije, siempre te he querido y cuidado, ¿y así es como me lo pagas? Lo has destruido todo, se acabó para nosotros. Intentó reír. Dijo que exageraba. Que no era el fin del mundo, que tal vez incluso era el comienzo de una nueva vida, un nuevo amor, una nueva historia. La historia con la que siempre había soñado. Estaba deslumbrada, embriagada de novedad, de deseo, de un ego inflado. Y en ese instante, me vi pequeño, insignificante, como si los años de amor, de cariño, de planes juntos se hubieran convertido en polvo ante un beso, una caricia, una cena. Ella lo cambió todo. Cambiar es la palabra correcta. Ella no perdió. Ella eligió. Ella eligió irse. Y yo, me quedé. Me quedé con los silencios de la casa, con los recuerdos que se pegaban a las paredes como moho, con los olores que dejaba en las almohadas, con los frascos que etiquetaba en la nevera, con su cepillo de dientes todavía en el baño. Al principio esperé que volviera. Juro que lo hice. Me desperté pensando que iba a llegar, poner la llave en la puerta y decir que fue un error, que se perdió en el camino, que todavía me amaba. Pero no. Pasó el tiempo y todo lo que escuché fueron rumores. Que ambos estaban bien. Que él había comprado un nuevo apartamento. Que ahora ella iba a restaurantes más caros, publicaba fotos con subtítulos genéricos sobre nuevos comienzos, libertad y felicidad. Pero lo sabía. La conocía. Esa felicidad era demasiado apresurada para ser verdad. Los primeros meses fueron un infierno. Ese infierno que quema por dentro, donde cada minuto parece tener la palabra, fracaso, escrita por todas partes. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de que ella había estado distante mucho antes de esa cena? Repasaba los momentos como quien busca grietas en una porcelana vieja. ¿Cuándo dejó de estrecharme la mano con fuerza? ¿Cuándo empezó a apartar la mirada? ¿Cuándo se enfrió el abrazo? Tantas preguntas y ninguna respuesta concreta. Solo suposiciones. Y rabia. Tanta rabia. Rabia con ella. Rabia con él. Rabia conmigo. Pero el tiempo, ¡ay, el tiempo! Es despiadado, pero también es un cirujano silencioso. Y fue el tiempo el que empezó a coserme por dentro. Primero, dejé de mirar su perfil. Luego, tiré el cepillo de dientes. Un día, sin pensar, lavé los frascos etiquetados y les quité las etiquetas. Y otro día, empecé a salir de casa. Caminando sin rumbo. Escuchando música que no me recordaba a ella. Volviendo a vivir en pequeños gestos. Hasta que, una tarde, alguien me sonrió. Y algo dentro de mí respondió. No con culpa. No con desesperación. Sino con paz. Fue como si mi corazón hubiera recordado lo que era ser ligero. Y dejé crecer esa sonrisa. Primero como amistad, luego como compañía, y un día, como amor. Amor verdadero, pero diferente. Un amor sin miedo, sin exigencias. Un amor que nació lentamente, cuando ya no lo esperaba. Mientras tanto, lo que no sabía era que la vida al otro lado de la moneda no era tan brillante como parecía. Las fotos se detuvieron. Los pies de foto desaparecieron. Las sonrisas falsas desaparecieron. Y un día, ella intentó buscarme. Recibí un mensaje. Luego otro. Lo ignoré. Hasta que un día, apareció. Pálida, vacilante, con una mirada que ya no reconocía. Intentó sonreír. Dijo que me extrañaba, que había estado pensando mucho en mí, que extrañaba nuestra rutina, mi manera tranquila, el café que preparaba, nuestras conversaciones antes de dormir. Dijo que se perdió, que se dejó llevar,
que el brillo había pasado demasiado rápido. Que lo que parecía una historia se había convertido en un caos. Y que ahora entendía el valor de lo que había dejado atrás. Escuché. Guardé silencio. Y simplemente respondí, ya seguí adelante. No se lo esperaba. Quizás llegó pensando que todo seguía en su sitio, que solo necesitaba una disculpa, un abrazo cálido, y todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. Porque yo ya no estaba. Esa versión de mí, que amaba incondicionalmente, que lo soportaba todo, que esperaba, ya había quedado en el pasado con ella. Lo que existía ahora era un hombre completo. Un hombre reconstruido. Y feliz. Verdaderamente feliz. Lloró. Lloró como nunca antes. Y yo, sentí lástima. No ira. No odio. Solo lástima. Porque comprendió demasiado tarde. Y demasiado tarde, fue el castigo más cruel de todos. Comprendió que no valía la pena intercambiar amor sincero ni por un instante. Que el brillo de lo nuevo era solo un reflejo. Que lo que parecía libertad era soledad disfrazada. Que lo que parecía pasión era vanidad inflada. ¿Y yo? Estaba comprometido. Con una mujer que conocía mi dolor, respetaba mi tiempo y me ayudaba a empezar de cero. Una mujer que no necesitaba engañar para ser feliz ni mentir para sentir placer. Conocía mis peores momentos y decidió quedarse. Me vio caer y me tendió la mano. Y en ese momento, a su lado, comprendí que todo lo que había experimentado, del dolor al silencio, del abandono a la ira, me había llevado hasta allí. A alguien que realmente merecía estar conmigo. Mi ex intentó mantener el contacto. Me envió mensajes, recordatorios, incluso regalos. Pero ya no había espacio. Ni odio ni amor. Solo indiferencia. Y fue entonces cuando cayó en el abismo de su propia decisión. Porque no hay mayor arrepentimiento que darse cuenta de que lo tenías todo, y elegiste perderlo. Y ella lo perdió. Pero lo más curioso de todo, y quizá lo que nadie sabe, es lo que pasó en nuestro último encuentro. Porque ella hizo un último intento. Un último gesto desesperado. Y lo que pasó en ese momento, nadie puede imaginarlo. Nadie en absoluto. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos, justificamos ni romantizamos ningún tipo de traición, todas las historias son ficción, pero reflejan profundas verdades emocionales. El objetivo es claro, mostrar cómo la traición destruye vidas, corroe relaciones y deja cicatrices que el tiempo no puede borrar. Prepárense. Lo que van a escuchar ahora, es fuerte, realista e impactante. Siéntate, la historia está por comenzar. Cuando Isen conoció a Laura, tenía 28 años y creía haber comprendido ya lo esencial de la vida, trabajar con dignidad, ser amable con los demás y cuidar de quienes amas. Era ingeniero civil, metódico, detallista, alguien que hablaba poco pero estaba presente. Poseía ese carisma sereno que no necesita imponerse para hacerse notar. Laura era todo lo contrario en casi todos los sentidos. Tenía una risa ligera, una conversación fluida y una mirada curiosa que siempre parecía buscar algo más allá de lo que se le presentaba. Graduada en diseño de interiores, solía decir que el mundo necesitaba más belleza, y que la belleza no era lujo, sino sensibilidad. Se conocieron durante la renovación de un restaurante local, donde ella fue contratada para diseñar el proyecto y él para ejecutar la obra. El contraste entre sus personalidades era tan impactante como magnético. Sus primeros encuentros tuvieron lugar entre papel tapiz, muestras de pintura y tableros de dibujo. Él admiraba cómo ella trataba los colores como si tuvieran voz propia, como si cada tono revelara quién habitaría ese espacio. Ella, en cambio, estaba fascinada por su forma de ver la lógica en el caos, su capacidad para transformar ideas abstractas en estructuras sólidas. Ambos comenzaron a verse fuera del entorno laboral incluso antes de que terminara la construcción. Y cuando el restaurante finalmente abrió, fue como si el espacio hubiera sido solo un pretexto para algo mucho más grande, el comienzo de una historia entre ellos. Su noviazgo fue intenso pero apacible. Laura rebosaba energía y sueños, pero también poseía una sensibilidad que conmovió profundamente a Isen. Él, a su vez, le ofreció un refugio seguro,
la sensación de ser cuidada y protegida. 2 años después, se casaron en una sencilla ceremonia en el campo, rodeados únicamente por sus amigos más cercanos. En el altar, intercambiaron promesas que no parecían simples palabras bonitas, eran planes, un compromiso real. Su vida en común comenzó con una pequeña casa que renovaron juntos. Laura decoró cada rincón con su toque personal, y Isen se aseguró de poner su mano en cada detalle estructural, como si construir esa casa con sus propias manos fuera la mayor prueba de amor que pudiera ofrecer. Con el tiempo, se impusieron las rutinas. Facturas que pagar, proyectos retrasados, viajes pospuestos por el trabajo. Isen empezó a asumir roles más importantes en la constructora donde trabajaba, y Laura abrió su propio estudio de diseño. El ajetreo de la vida diaria los separaba a veces, pero nunca por mucho tiempo. Tenían esa conexión que parecía resistir el desgaste propio de las relaciones. En casa, mantenían pequeños rituales, cenas los domingos, películas los viernes por la noche, largos desayunos los sábados, en los que hablaban de cualquier cosa y, a menudo, de nada en absoluto. En sus aniversarios de boda, Isen siempre sorprendía a Laura con cartas escritas a mano. Le costaba expresar sus emociones con palabras, pero escribía con una profundidad que la hacía llorar cada vez. Ella, en cambio, le regalaba experiencias, un viaje corto, una cena en un lugar nuevo, un fin de semana lejos de la rutina. Juntos, habían construido algo que parecía sólido. Tenían amigos en común, se llevaban bien con sus respectivas familias, e incluso en los silencios había consuelo. No eran la pareja perfecta, pero había respeto, risas y compañerismo. A pesar de la aparente armonía, había un detalle silencioso que, con el tiempo, comenzó a crecer entre ellos. Laura, en su esencia soñadora e inquieta, a veces sentía que la estabilidad de la vida con Isen sofocaba una parte de ella que anhelaba intensidad, novedad. No sabía exactamente qué era, pero a veces miraba por la ventana y sentía una vaga angustia, un deseo de algo más. Isen percibía esos momentos, pero no los comprendía del todo. Creía que el amor que él ofrecía, su dedicación y constancia serían suficientes para llenar cualquier vacío. En su mente, los malos momentos pasarían, solo tenía que resistir. Siguieron así. Una pareja con una base sólida, pero con algunas grietas silenciosas. Grietas que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que dejaban pequeñas filtraciones de frustración. Aún así, el cariño perduraba. En las comidas familiares, era fácil ver el cariño entre ellos. En público, Laura estaba orgullosa de Isen. Hablaba con admiración de su trabajo, de su dedicación. Isen, a su vez, siempre tenía una mirada serena al hablar de ella, como si supiera exactamente lo afortunado que era de tenerla a su lado. Cuando estaban juntos, había toques suaves, complicidad en sus miradas. Pero cuando estaban separados, cada uno comenzaba a construir pequeñas versiones de sí mismos que el otro desconocía. Fue durante este periodo que surgieron nuevas oportunidades. Laura comenzó a participar en eventos de diseño en otras ciudades y a ampliar su red de contactos. Empezó a ser reconocida en grupos más influyentes y a frecuentar lugares que antes no formaban parte de su rutina. Isen, orgulloso, la apoyaba. Siempre que ella decía que necesitaba viajar, él organizaba todo para que no faltara nada en casa, aunque sentía su ausencia como un vacío en medio de sus días. Ella, a su vez, regresaba llena de historias, noticias y referencias visuales que quería aplicar a sus proyectos. Pero poco a poco, sus historias se volvieron más vagas. Empezó a compartir menos, a decir solo lo esencial. Isen no le exigía nada. Nunca fue controlador. Confiaba en ella como si confiara en algo inquebrantable. Los amigos notaron la distancia, pero no dijeron nada. Cada pareja tiene su propia dinámica, pensaron. Quizás era solo una etapa. Después de todo, en redes sociales, las fotos seguían sonriendo, los comentarios siempre eran cariñosos y todo parecía estar en su lugar. Incluso sus allegados evitaban hablar del tema, por respeto o miedo. En el fondo, todos esperaban que esto fuera solo una curva más en el camino, no un desvío sin retorno. En casa, Laura parecía más distraída. Pasaba más tiempo con el celular, en videollamadas y a menudo se quejaba de cansancio. Isen lo notaba, pero lo interpretaba como agotamiento del trabajo.
Pensaba que solo estaba experimentando un momento de crecimiento profesional y que, con el tiempo, volvería a estar más presente. Lo compensaba cuidándola más. Empezó a cocinarle los días que decía estar agotada y le dejaba notas por la casa con mensajes sencillos, como, «Eres mi mundo», o, «Gracias por ser mi luz». Pequeños gestos silenciosos, pero llenos de amor. Ella le dio las gracias, a veces sonreía con ternura, pero rara vez le devolvía la sonrisa. No por malicia. Tal vez por distracción. O porque ya no sabía exactamente cómo posicionarse ante tanto cariño que ya no podía corresponder de la misma manera. Y aún así, continuó. Mantuvo el anillo puesto, durmió a su lado, se rió de los chistes que había oído 1000 veces. Isen, en su ciega lealtad, jamás imaginaría que algo estuviera más allá de la superficie. Con el tiempo, se produjo un cambio sutil. Laura empezó a arreglarse más, incluso para citas sencillas. Empezó a preocuparse por la ropa que antes usaba sin pensar, a cambiar de perfume, a sonreírse al espejo de una forma que no le sonreía a Isen. Aunque él notó estos cambios, prefería creer que era solo una nueva fase de autoestima. No podía considerar otra explicación. Después de todo, ella seguía viniendo a casa. Seguía durmiendo allí. Seguía compartiendo el mismo techo, el mismo baño, el mismo desayuno los sábados por la mañana. Su casa, restaurada con cariño, empezó a acumular silencios. Las risas disminuyeron, las conversaciones se volvieron más prácticas, más objetivas. Isen seguía preparando la cena del domingo, pero a veces comía solo. Laura alegaba compromisos, cansancio o simplemente decía que lo había olvidado. Cuando se sentaban juntos, había una sutil distancia en sus miradas, como si solo estuvieran presentes físicamente. Sin embargo, nada de esto era evidente. Todo era muy sutil, muy discreto. Tan discreto que, para alguien ajeno a la relación, podría no haber sido un problema. Al fin y al cabo, muchas parejas se sienten cómodas con el tiempo, ¿no? Quizás era eso. Quizás solo necesitaban un viaje, tiempo juntos. Isen incluso consideró proponer una segunda luna de miel, pero se echó atrás. Pensaba que Laura estaba demasiado centrada en su carrera y que sería egoísta robarle tiempo ahora. No quería interferir. Y así continuaron. Como quien camina sobre hielo delgado, pero fingiendo estar en tierra firme. Isen aún creía que el amor era suficiente. Y Laura, en silencio, intentaba comprender el vacío que crecía en su interior, sin saber que este vacío estaba a punto de devorar todo lo que habían construido. Y tal vez, solo tal vez, ninguno de los dos imaginó que ese vacío tendría un nombre, un rostro, un olor y que lo cambiaría todo para siempre. El año transcurrió con promesas silenciosas, como si la vida siguiera su curso, ignorando las pequeñas desviaciones que ocurrían bajo la superficie. Isen se involucraba cada vez más en un proyecto de expansión urbana, el más grande desde que se unió a la constructora, y se dedicaba a su trabajo con una pasión casi ingenua. Creía que el esfuerzo, la constancia y el amor eran suficientes para mantener cualquier cosa en pie, incluso cuando las estructuras parecían estar en peligro de derrumbarse. Laura, en cambio, vivía una etapa de visibilidad. Su nombre aparecía en revistas especializadas y era invitada a conferencias, cenas y eventos donde brillaba constantemente y era aplaudida con frecuencia. Empezaba a sentir que por fin se la reconocía no solo como profesional, sino como mujer, deseada, escuchada, presente. Con el tiempo, el espacio entre ellos, antes lleno de cariño, se llenó de ausencias. Era común que Isen se durmiera antes de que llegara Laura. Tampoco era raro que ella se despertara y él ya se hubiera ido, dejando una nota con algún cariño en la mesa de centro. Pero las notas dejaron de ser contestadas. Los mensajes a media tarde perdieron su encanto. Las conversaciones, cuando surgían, giraban en torno a asuntos triviales. La llama, antes encendida con gestos sencillos, ahora titilaba, amenazando con apagarse en cualquier momento. Y aún así, creía que era solo una fase. Que todo volvería a ser como antes. Una noche, Laura llegó a casa con la mirada perdida. Dijo que se había quedado hasta tarde por una reunión con un cliente exigente y se fue directa a la ducha. Isen, exhausto, asintió. Cuando salió del baño, él ya estaba en la cama.
Laura se acostó de espaldas a él y, tras apagar la luz, guardó silencio. Él se dio la vuelta, le puso la mano en la espalda y le susurró que la extrañaba. Ella respondió con un «yo también», pero sin apartar la mirada. Su respuesta resonó huecamente, como si revelara más la distancia que los separaba que un anhelo real. Unos días después, lo invitaron a la cena de empresa de Laura. Era un evento importante, con varias parejas presentes. Isen, aunque cansado, se vistió con esmero. Eligió la mejor camisa, se arregló el pelo y llevó un regalo simbólico para la anfitriona. Al llegar al comedor, se sintió fuera de lugar. Los rostros a su alrededor parecían moverse en otra frecuencia, los temas de conversación lo aburrían, y Laura, aunque estaba a su lado, parecía pertenecer a ese otro mundo. Era hermosa, hablaba con soltura, sonreía de una manera que no le había visto en mucho tiempo. No a él. Durante gran parte de la cena, estuvo monopolizada por un hombre al que Isen nunca había visto. Era mayor que ella, con una postura segura, el tipo de persona que derrocha encanto sin esfuerzo. Ella lo presentó rápidamente, como si no fuera importante, pero lo era. Isen lo notaba en sus ojos. En cómo se reía de sus chistes, en cómo se inclinaba al oír sus historias, en cómo le tocaba el brazo en momentos sutiles. La noche continuó tensa. Isen intentó ignorar la sensación de que algo estaba fuera de lugar, de que el hombre ocupaba un espacio que no le pertenecía. Al ir al baño, se quedó frente al espejo unos segundos, intentando comprender qué sentía exactamente. No eran celos, o quizá no solo celos. Era una intuición, algo profundo e incómodo que le hacía desear estar en otro lugar. Al volver a la mesa, no los vio. Miró a su alrededor y los encontró al otro lado de la habitación, cerca del jardín, lejos de los demás. Caminaba con paso tranquilo, pero por dentro todo latía. Y entonces vio. Vio lo que no quería ver. El hombre sujetando el rostro de Laura con ambas manos y besándola, lentamente, con una intimidad que le hizo sangrar los ojos. Ella no retrocedió. Aceptó el gesto como si lo hubiera esperado, tal vez incluso ensayado. Isen se quedó allí parado, en shock. No supo cuánto tiempo observó. La habitación a su alrededor parecía silenciosa, incluso con las voces y risas que la llenaban. Su corazón latía con fuerza, sus músculos tensos. Caminó hacia ellos sin prisa. Ambos se alejaron rápidamente al notar su presencia. Los ojos de Laura se abrieron de sorpresa, pero no había culpa visible ni remordimiento inmediato. Solo esa incomodidad arrogante de alguien que ha sido atrapado pero cree no haber hecho nada malo. Isen la miró con una mezcla de dolor e incredulidad. Dijo lo único que le vino a la mente, con voz firme y sin cambiar de tono: «Siempre te he amado y te he cuidado, ¿y así es como me lo pagas? Lo has destruido todo. Se acabó para nosotros». Intentó sonreír, como si quisiera convertir la tragedia en algo insignificante, en un revés emocional. Dijo que quizá eso era lo que necesitaba para ser feliz, que estaba confundida, pero que no era el fin del mundo. Habló de libertad, de sueños, de una vida diferente. Como si ese beso fuera solo una señal de algo más grande que merecía ser explorado. Isen no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si cargara sobre sus hombros los escombros de lo que una vez fue el cimiento de su vida. En los días siguientes, Laura intentó contactarlo. Le envió mensajes fríos y racionales. Dijo que necesitaba espacio, que estaba reflexionando, que tal vez sería bueno que se tomaran un tiempo separados. Isen los leyó, pero no respondió. Algo dentro de él se había roto. No era solo el dolor de la traición. Era la sensación de haber sido reemplazado, infravalorado, ignorado. Mentalmente revisó cada gesto de los últimos meses, cada ausencia inexplicable, cada excusa vaga. Todo tenía sentido ahora. Todo apuntaba a ese momento. Y, sin embargo, eso no fue lo que más dolió. Lo que más dolió fue darse cuenta de que ella ya se había ido mucho antes del beso. Que él simplemente no quería verlo. El silencio en la casa ahora tenía un peso diferente. Ya no era de rutina ni de cansancio. Era de duelo. El duelo de una historia que creía eterna. Isen empezó a vivir en vilo.
Iba a trabajar, cumplía con sus obligaciones, pero por dentro era un campo devastado. Incluso sus compañeros notaron el cambio. El hombre que siempre había tenido una mirada firme y una sonrisa discreta ahora evitaba la conversación, aislándose siempre que podía, como si cada palabra fuera demasiado esfuerzo. Laura, por otro lado, parecía estar experimentando una especie de liberación. Publicaba fotos suyas en lugares nuevos, en eventos sociales, rodeada de gente que Isen no conocía. No había ni una sola imagen de él. Era como si nunca hubiera existido. Y, sin embargo, él no la bloqueó, no borró nada. La observaba desde lejos, intentando comprender hasta dónde llegaba este nuevo mundo en el que ahora habitaba. No quería venganza. Quería comprensión. Quería saber cuándo, exactamente, había dejado de amarlo. Quería una respuesta que quizá nunca llegara. Pasó el tiempo y la vida continuó, incluso sin permiso. Isen empezó a buscar distracciones. Volvió a correr en el parque, se reencontró con viejos amigos y empezó a visitar a sus padres con más frecuencia. Poco a poco, fue reconstruyendo algo dentro de sí mismo. No era un nuevo comienzo. Era más bien como reaprender a vivir solo. Y en esta soledad, descubrió cosas que había dejado de lado durante tanto tiempo. Descubrió que todavía le gustaba la música, cocinar y pintar. Redescubrió el placer de estar con personas que no exigían nada más que su presencia. Pero una noche, meses después, ocurrió algo inesperado. Estaba leyendo en un café cuando una mujer se le acercó y le preguntó si podía sentarse a una mesa. El lugar estaba lleno, y él simplemente asintió. Hablaron poco, pero con naturalidad y naturalidad. Ella era amable, discreta y tenía una mirada serena. Isen no se abrió de inmediato, pero sintió algo diferente. No era pasión. Era paz. Una paz que no había sentido en mucho tiempo. Los encuentros continuaron. Siempre casuales. Un intercambio de libros, una conversación al final de la jornada laboral, un paseo entre cafeterías. Isen descubrió que podía sonreír de nuevo y que había vida después del dolor. Con el tiempo, esa sonrisa se convirtió en algo más. En confianza, en conexión, en deseo. No el deseo urgente de llenar un vacío, sino el deseo sincero de estar con alguien que realmente lo comprendiera. Y entonces, cuando todo parecía estar tomando forma, el pasado llamó a la puerta. Literalmente. Era Laura. Con la mirada cansada, maquillaje ligero, sin el brillo que mostraba en redes sociales. Pidió hablar. Dijo que necesitaba hablar. Isen dudó, pero la dejó. Entró, miró a su alrededor como buscando rastros de lo que había sido, y luego se sentó. Empezó a hablar, pero sus palabras salieron confusas. Habló de anhelo, de errores, de sentimientos confusos. Dijo que lo lamentaba. Que lo nuevo se había vuelto viejo más rápido de lo esperado. Que extrañaba cosas que no sabía que amaba. Dijo que pensaba en él todos los días. Que quería volver a intentarlo. Isen la escuchó en silencio. Ya no le dolía el corazón como antes. No había ira, solo un reflejo de todo lo que había sido. Laura le tomó la mano y le dijo que aún lo amaba. Que todo lo que habían pasado era real. Que ahora entendía lo que había perdido. La miró a los ojos. Vio sinceridad. Pero también vio la sombra de algo que no decía. Y fue allí, en ese momento, que su historia empezó a desmoronarse. Porque había algo más. Algo que ella aún no se atrevía a revelar. Pero lo que él no sabía, era que este secreto, que aún permanecía enterrado, lo cambiaría todo una vez más. Laura sujetó el borde de su taza de té como si pudiera contener la inquietud que se apoderaba de sus manos. La cocina estaba en silencio, iluminada solo por las cálidas luces bajo los armarios, y al otro lado de la mesa, Isen la observaba con una mirada impasible pero atenta. No tenía prisa, ya no había urgencia en nada. El amor que una vez sintió era ahora un recuerdo, y lo que quedaba era solo una sensación de justicia interna, no contra ella, sino por sí mismo. Laura había aparecido allí después de tanto tiempo, diciendo que lo extrañaba, diciendo que lo lamentaba, que reconocía el valor de todo lo que había desperdiciado. Isen escuchó,
pero cada palabra que decía sonaba como un débil eco de algo que ya no le llegaba. Aún así, lo sabía. Había algo detrás de ese discurso ensayado, una vacilación que no coincidía con la claridad que ella afirmaba haber alcanzado. No dijo nada, solo esperó. Laura intentó sonreír al empezar a hablar de cosas triviales, mencionó el olor de la casa, la nueva decoración del salón, las plantas que ahora mantenía vivas. Pero tras ese tono ligero había un temblor en su voz. Un breve fallo que se repetía con cada frase. Hasta que se quedó completamente en silencio, miró la taza y suspiró profundamente. Él supo que ahí empezaba la verdad. Guardó silencio varios segundos antes de decir, casi en un susurro, que necesitaba decirle algo. Algo que nunca se había atrevido a decir, algo que, incluso después de todo, guardaba como una especie de confesión contenida. Isen no respondió, solo asintió levemente, como diciendo, puedes decírselo, estoy aquí. Laura cerró los ojos un instante y, al abrirlos, se le acumulaban las lágrimas, pero aún no caían. Empezó diciendo que el tiempo que habían pasado separados había sido más cruel de lo que esperaba. Que el hombre por el que se había dejado llevar la había dejado sola en el momento en que mostró debilidad. Que allí no había amor, solo vanidad, solo la fascinación de lo nuevo. Dijo que durante meses había intentado convencerse de que había tomado la decisión correcta, pero que cada vez que despertaba, sentía un vacío creciente que ya no sabía cómo ocultar. Isen lo escuchaba todo en silencio, y por un momento pensó que era solo otro intento de recuperar algo que ella sabía que había perdido. Pero entonces, dijo, no fue solo por necesidad que busqué otro camino, fue porque pensé que nunca volverías a ser la misma después de lo que vi. La frase lo tomó por sorpresa. Isen frunció el ceño ligeramente. ¿Qué viste?, preguntó, sin entender. Laura palideció aún más, y solo entonces las lágrimas cayeron de verdad. Te vi. Te vi, Isen, unos meses antes de que todo pasara. Te vi en la plaza con una mujer, estaba sentado en un banco, ella lloraba y le tomabas la mano. Era la víspera de mi cumpleaños. Pasaba por allí en coche, volviendo de una reunión. No pude detenerme, simplemente los vi allí, juntos. Y aunque no había nada obvio, ese momento se me quedó grabado en la mente. No dije nada, no pregunté nada, simplemente lo guardé. Y a partir de ese momento, empecé a crear cosas. A imaginar. A sospechar. Me consumió en silencio. Isen no se movió. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Pero lo que ella no sabía, y lo que él ahora entendía, era que ese momento, tan banal en apariencia, había sido la semilla de lo que vino después. Laura continuó, con voz temblorosa pero firme. Dijo que la visión despertó viejas inseguridades, miedos que ocultaba incluso a sí misma. Dijo que empezó a creer que él se había cansado, que necesitaba a alguien más, que era solo cuestión de tiempo. Que tal vez solo permanecía en el matrimonio por comodidad, por costumbre. Y luego, cuando conoció al otro hombre, ya era emocionalmente frágil, vulnerable. Dijo que buscó afuera lo que no tuvo el valor de pedir dentro. Que lo traicionó primero en pensamiento. Y luego, en cuerpo. Isen bajó la mirada y sintió una punzada. No por la traición, sino por cómo todo se había torcido, por cómo una escena que jamás imaginó que tendría algún significado se había convertido en el detonante de la ruina. Se levantó lentamente, fue al armario, sacó un sobre amarillento y regresó a la mesa. Colocó el sobre delante de ella. Laura parecía confundida. Isen simplemente dijo, ábrelo. Lo hizo, con dedos vacilantes. Dentro había una carta. Escrita a mano. Reconoció la letra de Isen al instante. Empezó a leer, y a medida que las palabras se desplegaban, las lágrimas volvieron a fluir, esta vez con más fuerza. En la carta, Isen le contó el día en la plaza. La mujer era Clara, la esposa de su mejor amigo de la infancia, quien había fallecido semanas antes tras un accidente. Clara se encontraba en una crisis emocional, sin familia en la ciudad, sin apoyo. Isen la conoció por casualidad, y ella, desesperada, le pidió un poco de compañía. Se sentó con ella en el banco de la plaza y la escuchó. Le ofreció palabras, apoyo, un abrazo.
Eso fue todo. Y luego, nunca la volvió a ver. En la carta, Isen escribió que había pensado en contárselo a Laura, pero como el episodio no tenía importancia práctica y no quería preocuparla con la tristeza de los demás, decidió simplemente seguir adelante. Pero ahora entendía cómo todo silencio puede ser fatal. Como la falta de conversación puede abrir la puerta a interpretaciones que nunca fueron reales. Laura terminó de leer con manos temblorosas. La carta cayó sobre la mesa y se tapó la cara con ambas manos, como si quisiera esconderse de sí misma. Murmuró entre sollozos que se sentía miserable, que había traicionado al único hombre que la había amado de verdad por una fantasía creada por su propia inseguridad. Isen permaneció sentado, mirándola fijamente. Había en él una calma que no era fría, sino resignada. Una paz que emanaba de alguien que ya no esperaba nada de allí. Entonces dijo en voz baja: «La conociste después de que rompiéramos, ¿verdad? La mujer con la que estás ahora. ¿Es la mujer de la plaza?» Isen respiró hondo y, por primera vez esa noche, sonrió con sinceridad. «No. La conocí cuando ya estaba destrozado. Cuando pensaba que nunca podría confiar, amar, empezar de nuevo. Surgió de la nada, silenciosamente, como todo lo que vale la pena. Y no tiene nada que ver con el pasado. Simplemente es nueva. Y limpia. Sin sombras. Sin culpa». Laura intentó decir algo, pero ya no hubo discusión, ni esperanza. Isen se levantó, recogió la carta del suelo y la guardó en el sobre. Dijo que la perdonaba. Que comprendía sus razones, aunque fueran torcidas. Pero que el amor entre ellos había muerto en ese jardín, ante el beso que ella creía que él soportaría. Dijo que ya no sentía rabia, solo gratitud, por su partida, por su caída y por haberse reconstruido en otro lugar. Laura permaneció sentada unos minutos después de que él saliera de la cocina. Sola. Rodeada de recuerdos de lo que nunca volvería. Con la certeza de que todo el castillo que había construido sobre una ilusión se había derrumbado. Y cuando por fin se levantó, solo se llevó el sobre. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Porque ahora lo sabía. Lo que había perdido no era solo un hombre. Era la oportunidad de experimentar el amor verdadero. Y esa oportunidad, ahora, estaba en manos de otra. Una que llegó sin pedir nada, y que se quedó sin siquiera prometer. Laura salió de la casa de Isen con paso inseguro, el sobre apretado contra el pecho como si ese trozo de papel pudiera reescribirse en cualquier momento, como si lo que acababa de leer aún pudiera deshacerse. La noche era fría, las calles silenciosas, y todo a su alrededor parecía cargar con un peso extra, como si el mundo se hubiera encogido. Se subió a su coche y se quedó allí largo rato sin encender el motor, con la mirada perdida y los ojos llorosos. El silencio en su interior era ensordecedor, y por primera vez en meses no sabía a dónde ir. No había nada que recuperar. La base sólida sobre la que se había asentado emocionalmente se derrumbó. La certeza de que solo tenía que arrepentirse y todo volvería a la normalidad se evaporó, y en su lugar quedó el amargo sabor de algo que ya no podía tocar. Había cruzado la línea, no solo de la traición física, sino de la traición emocional más profunda, la que ocurre cuando desconfías de alguien en quien siempre has confiado sin reservas. En las semanas siguientes, Laura se aisló de todos. Dejó de asistir a eventos y reuniones sociales, y rechazó invitaciones. Sus proyectos profesionales, antes motivo de orgullo, ahora parecían vacíos. Su éxito perdió brillo, y sus logros ya no tenían con quien compartir su entusiasmo. La casa en la que vivía, ahora solo suya, se convirtió en un opresivo telón de fondo para todo lo que había perdido. Intentó llenar sus días de tareas y nuevas ideas, pero en cada rincón veía el reflejo de lo que había abandonado. Los aromas de la cocina parecían burlarse de su soledad, los armarios organizados parecían demasiado estáticos, como si el orden enmascarara el caos interior. Nada la llenaba. Nada la reconfortaba. Mientras tanto, Isen seguía adelante con su vida con paso ligero pero firme. Había tomado decisiones silenciosas en los últimos meses, dejó la constructora, abrió su propia pequeña oficina y comenzó a elegir con mayor libertad los proyectos en los que quería participar. Empezó a valorar el tiempo, las conexiones con las personas adecuadas, los momentos de verdadera presencia.
Y con Elena, encontró algo que nunca había buscado, pero que lo sorprendió, un amor sin exigencias, basado en la admiración mutua, el respeto y la libertad de ser. Elena no era como Laura, y eso no era una comparación, era una observación. Había en ella una suave madurez, una comprensión de la vida que no exigía grandeza. Era sencilla y, al mismo tiempo, intensa en los detalles. Los dos comenzaron a planificar el futuro con una tranquilidad que no provenía de la euforia, sino de la solidez. Una tarde, por casualidad, Laura los vio juntos. Estaban en el mercado de los sábados, entre los puestos de fruta, con bolsas en las manos y una leve sonrisa en el rostro. Isen era diferente, había una serenidad en el que ella ya no reconocía. No era el mismo hombre que había dejado. Se había convertido en una persona aún mejor, y no por venganza, sino porque tuvo que reconstruirse desde cero. Y verlo fue como un puñetazo a cámara lenta. Se escondió detrás de un toldo, observándolos mientras hablaban con el vendedor, mientras compartían una mandarina, riéndose de alguna tontería. Era un doloroso retrato de la vida que podría haber vivido, no la vida perfecta, sino la vida real, llena de cariño genuino. Laura regresó a casa con un dolor que no podía nombrar. Era más que arrepentimiento. Era la plena conciencia de que el tiempo no volvería, de que ya no había espacio para ella en todo esto. Al final de esa semana, escribió una carta. No para pedir perdón, pues ya sabía que eso no cambiaría nada. Le escribió a Isen diciéndole que por fin lo entendía todo. Que su error no había sido solo la traición, sino el juicio. Que al presenciar una escena y alimentar fantasmas sola, se había construido una prisión. Dijo que durante meses había intentado justificar su decisión con la ilusión de buscar algo más grande, pero que hoy lo veía, no era deseo, no era falta de amor, era miedo. Miedo a ser olvidada, a ser común y corriente, a no ser suficiente. Y que, en el fondo, sabía que él nunca le había dado una verdadera razón para desconfiar de él. Dijo que admiraba a la nueva mujer a su lado, que deseaba que fuera feliz y que esperaba que nunca más tuviera que ser traicionado para redescubrirse a sí mismo. No le pidió que respondiera, solo esperaba que algún día, si volvía a pensar en ella, fuera con un rastro de cariño. Ella envió la carta y no esperó su respuesta. Unos días después, Elena encontró la carta por casualidad entre su correspondencia. Le preguntó a Isen si podía leerla. Él asintió. Ella la leyó con atención, sin prisas, y al terminar, guardó silencio. No había celos ni inquietud. Simplemente dijo que ahora entendía aún mejor quién era él, alguien que, incluso herido, no se dejaba llevar por el rencor. Isen sonrió y dijo que no habría sobrevivido si hubiera elegido envenenarse con odio. Que la única manera de seguir adelante era sentirse más ligero, incluso cargando con las cicatrices. Elena se acercó y lo abrazó durante varios minutos. Allí, en ese gesto silencioso, estaba todo lo que una vez le había faltado. Y también había una certeza, el dolor no lo definía, solo lo moldeaba. Mientras tanto, Laura continuó con su rutina silenciosa. Volvió a ver clientes y a firmar proyectos, pero ya no con el mismo entusiasmo. Se volvió más introspectiva, más auténtica. Empezó a ver a un terapeuta, intentando comprender de verdad las razones de sus decisiones. Y poco a poco, empezó a aceptarlo. Seguía sin perdonarse, pero ya no se torturaba. Sabía que tenía que vivir con las consecuencias de la decisión que tomó. Y, en cierto modo, había dignidad en no intentar borrar el pasado, sino aprender de él. Meses después, recibió un mensaje. Era de Isen. Breve. Recibí tu carta. Gracias por escribir. Eso fue todo. Pero fue suficiente. Porque por primera vez desde la ruptura, sintió que la habían escuchado. No aceptado. No absuelto. Solo escuchado. Y eso fue suficiente. Isen y Elena fijaron la fecha de su boda para la primavera. Decidieron celebrar una pequeña e íntima celebración en el campo, rodeados de algunos amigos y familiares. En su discurso, Isen habló de nuevos comienzos. Dijo que la vida a menudo nos lo quita todo para enseñarnos a construir con nuestras propias manos.
Y que, a veces, lo que viene después de la destrucción no es una copia de lo perdido, sino algo completamente nuevo y, por esa misma razón, aún más preciado. Entre el público, nadie conocía la historia completa. Nadie podía imaginar lo que había pasado ese hombre. Pero al verlo allí, con la mirada fija, sonriendo junto a alguien que lo amaba por quien era ahora, y no por quien había sido, era imposible no conmoverse. Porque había verdad en ese momento. Y la verdad, cuando aparece, no necesita explicación. Laura no fue invitada. Ni esperaba serlo. Ese mismo día, estaba en un pequeño pueblo rural, trabajando en un proyecto escolar comunitario. Ayudó a los niños a elegir pintura y rió con sinceridad. Un compañero comentó que se veía diferente, más tranquila, más presente. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía culpable por sonreír. Simplemente lo aceptó. La vida continuó. De una manera nueva. Desde un lugar de humildad, donde el arrepentimiento ya no servía como castigo, sino como base para tomar mejores decisiones. Aprendió. Demasiado tarde para recuperar lo perdido. Pero quizás en el momento adecuado para no perderse a sí misma. Isen también aprendió que el amor no tiene que ser perfecto para ser verdadero. Que la confianza no se pide, se construye. Que cuando alguien se va sin mirar atrás, quizás le está haciendo espacio a alguien que vendrá y se quedará. Y que a veces, lo que creemos que es el final, es solo el comienzo de la parte más hermosa de la historia. La primavera avanzaba con sus largos días luminosos, como si la estación supiera que cargaba con la responsabilidad de ser el escenario de un nuevo capítulo. Isen despertó con los suaves sonidos del campo que invadían la casa con las ventanas abiertas, y una discreta paz se apoderó de su rutina. La presencia de Elena se sentía en cada pequeño detalle, en el café recién hecho por la mañana, en las flores que aparecían en las mesas sin que él se diera cuenta, en su mirada silenciosa antes de decir nada. No había urgencia entre ellos, ni la necesidad de demostrar constantemente su amor. Era un vínculo construido sobre una base ya devastada, y por esa misma razón, cada simple gesto tenía un peso mayor. Isen se sentía completo de una forma que nunca antes había conocido, no porque estuviera cegado por la pasión, sino porque, por primera vez, había encontrado un tipo de amor que no le exigía anularse para encajar. Era amado tal como era, y eso lo sanaba un poco más cada día. Por otro lado, Laura atravesaba un silencioso proceso de reconstrucción. El viaje al campo se había alargado más de lo previsto. Al principio, solo había sido una forma de escapar de las miradas, los recuerdos, las calles que aún albergaban fantasmas. Pero con el paso de los días, se dio cuenta de que este lugar donde nadie la conocía le ofrecía una libertad que hacía tiempo que no experimentaba. Empezó a dedicarse de lleno al proyecto de la escuela comunitaria, se sumergió en talleres de arte, en conversaciones con profesores y, sobre todo, en los cuentos de los niños. Era como si ver en ellos la inocencia perdida la ayudara a recordar una parte de sí misma que aún podía salvarse. Pero tras su aparente calma, se escondía un dilema moral que la seguía como una sombra. A cada paso que daba hacia una nueva vida, era imposible no preguntarse si tenía derecho a seguir adelante sin pagar primero por lo que había causado. Y aunque el mundo que la rodeaba no le exigía penitencia, sabía que la verdadera carga estaba en su interior, y que el perdón más difícil era el que uno intenta arrebatarse. Un viernes por la tarde, mientras organizaba materiales para un taller de pintura, Laura fue abordada por una mujer que había participado en el proyecto de reestructuración de la escuela. La mujer, de más de 60 años, tenía ojos vivaces y voz serena. Dijo que había descubierto quién era por casualidad, al ver una vieja entrevista en una revista de diseño, y que le sorprendió verla allí, tan alejada del glamour. Laura sonrió, avergonzada, y la mujer simplemente dijo que admiraba a quienes tienen el coraje de empezar de cero, que todos cometemos errores, pero pocos tienen la humildad de aceptar las consecuencias y construir algo a partir de ellos. Esa breve conversación tuvo un extraño efecto en Laura. Por primera vez, alguien había reconocido su historia y, en lugar de juzgarla, le había ofrecido comprensión. Y eso, más que la censura, la hizo reflexionar. Tal vez había espacio para un nuevo comienzo, pero no sin antes enfrentarse de verdad a sus propios fantasmas. Al mismo tiempo, Elena se involucró cada vez más con la familia de Isen. La conexión con sus padres fue natural, espontánea. Su madre,
quien siempre había sido silenciosa y protectora con su hijo, la recibió con una calidez inesperada. Dijeron que vieron algo en ella que no podían nombrar, pero que les traía calma, una energía luminosa que parecía restaurar lo perdido. Isen observaba todo con cierta reverencia. Ver a sus padres sonriendo junto a la mujer que ahora formaba parte de su vida fue como confirmar que no solo había sobrevivido, sino que había ganado. No como un trofeo, sino como alguien que había encontrado un propósito después de todo. Aún así, había una especie de sobriedad en el que no desaparecía. Tal vez porque sabía que ciertas cicatrices, incluso cuando sanan, siempre tiran con los cambios de temperatura. O tal vez porque entendí que el dolor nunca desaparece, simplemente aprende a acomodarse en nuevos espacios. Una noche, Elena le preguntó sobre sus planes para el futuro. Llevaban más de un año juntos, vivían en la misma casa, y aunque no tenían prisa, empezaron a hablar de hijos, viajes más largos y, finalmente, matrimonio. Isen no dudó, pero tampoco respondió con entusiasmo. Dijo que sí, que quería todo eso, pero que aún faltaba algo por hacer. Ella lo entendió con la mirada de quien ya sabía la respuesta. No preguntó qué era. Simplemente lo abrazó. Sabía que Isen era de los que no dejaban puertas abiertas, que necesitaba cerrarlas antes de seguir adelante. Y había una que, a pesar de estar sellada, necesitaba cerrarse con dignidad. La semana siguiente, Isen regresó solo a la ciudad. Quería atender asuntos en su antigua oficina, ver a un viejo cliente que insistía en un proyecto pospuesto, pero sobre todo, quería ver a Laura. No para reconciliarse ni para reabrir heridas, sino para ofrecerle algo a lo que, según él, ella aún se aferraba, un cierre. La contactó por mensaje corto, diciéndole que estaría disponible y que, si quería, podrían hablar. Ella respondió con un simple y sencillo, sí. Se encontraron en un café discreto, lejos del centro, lejos de todo lo que los rodeaba en sus antiguas vidas. Al verse, se hizo un silencio respetuoso. Ella parecía más ligera, pero también más madura. Él, más tranquilo, más completo. Al principio hablaron de temas neutrales, de trabajo, de los caminos que habían tomado. Hasta que, inevitablemente, se sumergieron en lo que necesitaban afrontar. Laura dijo que aún pensaba en todo con dolor, pero ahora con claridad. Que había aprendido a respetar los tiempos, a no actuar por impulso, a asumir la responsabilidad de sus errores. Dijo que no buscaba redención, sino que quería que él supiera que lo amaba, incluso con todas las contradicciones, incluso en el momento en que cometía un error. Isen la escuchó sin interrumpirla. Y entonces respondió con algo que ella no esperaba. Dijo que la perdonaba no porque lo mereciera, sino porque él merecía paz. Que el perdón era una decisión suya. Que ya no había espacio en su interior para cargar con lo que ya no le servía. Que ella había sido una parte importante de su vida y que, por esa razón, decidió cerrar ese capítulo con respeto. Laura lloró, pero fue un llanto contenido, casi silencioso. No había drama, solo verdad. Al despedirse, fue con un largo abrazo sin palabras, como si se lo dijeran todo con sus caricias. Y allí, de pie en medio de un café vacío, dos examantes se separaron para siempre. Isen regresó a casa esa noche con el alma limpia. Y supo, sin duda alguna, que por fin podía seguir adelante, completo. Los días siguientes transcurrieron con una facilidad casi sin precedentes. Él y Elena comenzaron a planear la boda con todo detalle. Querían algo pequeño, con música en vivo, comida sencilla y personas que formaran parte del viaje. No había lujos, pero había verdad en cada decisión. Mientras tanto, Laura estaba finalizando el proyecto escolar. Había conseguido donaciones, apoyo de negocios locales y la participación de la comunidad. Antes de partir, los niños la honraron con un mural pintado con dibujos de ella. Lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Sabía que no podía borrar el pasado, pero sí pintar algo nuevo sobre él. En medio de este proceso, una noche escribió otra carta. Esta vez, no la enviaría. ¿Era para ella misma? Escribió sobre los caminos que había tomado, las decisiones equivocadas, los silencios que gritaban, los amores que no supo conservar. Pero también escribió sobre las lecciones aprendidas, los pequeños gestos que la reconstruyeron. Al final,
escribió una simple frase: yo también merezco paz. Dobló el papel, lo guardó en una caja y se durmió con el corazón más ligero que en años. Del otro lado, Isen sonrió al ver a Elena jugueteando en la cocina con el pelo recogido de forma desordenada, tarareando una vieja canción. Se acercó a ella por detrás, la abrazó fuerte y le susurró que su vida ahora tenía sentido. Elena sonrió, se dio la vuelta y dijo que solo tenía sentido porque no huyó del dolor. Porque tuvo el coraje de superarlo y llegar al otro lado sano y salvo. Y eso era lo que lo hacía especial. Isen comprendió, en ese momento, que ya no necesitaba mirar atrás. Ahora, solo quedaba caminar hasta el final. Y esta vez, no era para cerrar un ciclo. Era para abrir otro. Uno que no comenzó sobre los escombros de un viejo amor, sino sobre tierra firme, preparada por el dolor, pero cultivada con valentía. Y la vida, como siempre, estaba allí, esperando a que diera el siguiente paso. Fue a finales de octubre cuando el paisaje finalmente cambió. Los árboles mudaban sus hojas con un silencio poético y las calles adquirían ese tono dorado que anunciaba el fin de un ciclo, la serena preparación para el invierno. Era como si el mundo natural se sincronizara con lo que sucedía en el interior de cada uno de ellos. Isen sentía que, de alguna manera, todo encajaba, como si piezas que antes parecían perdidas ahora encajaran con una fluidez que jamás habría creído posible 2 años atrás. Aún había recuerdos que llegaban sin invitación, imágenes que aparecían en sueños o en las pausas del día, pero ahora ya no dolían tanto como antes. Eran registros de una parte de la vida que había sido importante, pero que ya no definía sus pasos. Isen ya no reaccionaba con tensión al oír el nombre de Laura, ni se sentía invadido por recuerdos que antes habían sido puñales. Lo había superado. No porque lo hubiera olvidado, sino porque había aprendido a ver las cosas de otra manera. Aprendió que cargar con el pasado con dignidad era mejor que intentar borrarlo. Una tarde nublada, mientras tomaba café con Elena en una cafetería discreta, una joven se acercó con mirada vacilante. Era hermana de una antigua compañera de Laura. Dijo que no quería ser intrusiva, pero que se sentía obligada a contarle que Laura había sido invitada a dar una charla en un congreso nacional sobre diseño social, después de que el proyecto de la escuela ganara un premio. Elena escuchó atentamente, con esa expresión serena que ya se había convertido en su sello distintivo. Isen se limitó a sonreír discretamente y le agradeció la información, pero por dentro estaba pensativo. Sabía que Laura intentaba reconstruir algo con verdad, que había elegido un camino que ya no incluía atajos ni excusas. Era curioso cómo el tiempo, cuando se respeta, podía pulir incluso las almas más heridas. Unos días después, en su nueva oficina, Isen recibió una invitación impresa. Era para la conferencia. Su nombre figuraba como invitado de honor, por una contribución previa a un proyecto que había servido de base para la propuesta educativa que Laura había desarrollado. Ella no había enviado la invitación, pero era evidente que lo sabía. Pasó los dedos por el papel y sintió un ligero escalofrío. No era miedo ni anticipación. Era solo un recordatorio de que la vida nunca cierra sus puertas tan definitivamente como uno imagina. Pensó en ir, pero no respondió de inmediato. Guardó la invitación en un cajón, como si necesitara tiempo para digerirla mejor antes de tomar una decisión. Elena, al enterarse del evento, le preguntó con dulzura si iría. Isen dijo que aún no lo sabía. Ella no insistió. Simplemente dijo que apoyaría cualquier decisión que tomara, y añadió algo que él jamás olvidaría, que confiar también significaba permitirle a la otra persona mirar al pasado sin miedo a perder el presente. Esa frase lo conmovió más que cualquier discurso apasionado. Había allí una madurez, un amor sin restricciones, una generosidad que lo anteponía a su propia libertad. Y fue esta libertad la que lo hizo decidir asistir. El evento tuvo lugar en un gran salón de convenciones, con decenas de nombres importantes de la industria. Isen llegó discretamente, sin ostentación. Vestía con sencillez y mantenía la mirada alerta pero serena. Cuando Laura subió al escenario para hablar sobre el impacto del proyecto y cómo la arquitectura podía transformar comunidades, la sala quedó en silencio, casi solemne. Habló con firmeza, con emoción controlada y una humildad poco común bajo los focos. En un momento dado, hizo una referencia indirecta a Isen. No mencionó su nombre,
pero dijo que se había inspirado en un profesional que le había enseñado a buscar al ser humano detrás de cada espacio. Quienes conocían la historia lo notaron. Quienes no, simplemente lo admiraron. Tras la charla, durante el cóctel, se vieron de lejos. No hubo necesidad de palabras inmediatas. Simplemente intercambiaron una mirada. Y en ese breve instante, se reconocieron de otra manera. Ya no como el hombre y la mujer heridos, sino como dos adultos que habían logrado cruzar un desierto y seguir adelante. Isen se acercó y se dieron un abrazo breve pero sincero. Hablaron poco, de cosas prácticas, del evento, de los presentes. Laura no habló del pasado. Isen tampoco. Había un pacto silencioso entre ellos, todo lo que tenía que decirse ya estaba dicho. Antes de irse, ella simplemente le dio las gracias. No por haber venido, sino por haber sobrevivido al dolor con tanta dignidad. Él respondió con una breve sonrisa y dijo que ella también había encontrado un buen camino. Y así se despidieron. Sin promesas. Sin deseos ocultos. Solo con respeto. De camino a casa, Isen condujo en silencio. Elena lo esperaba con una cena sencilla, como solían hacer los viernes. Cuando subió, ella simplemente lo miró a los ojos y comprendió. No hicieron falta explicaciones. Se sentaron, comieron despacio y hablaron de otras cosas. Más tarde, acostados uno al lado del otro, ella le susurró que a veces el amor también consistía en darle al otro espacio para sanar sus heridas cuando lo necesitara. Él se giró, le tocó la cara con suavidad y le dijo que no sabía cómo había tenido tanta suerte de encontrarla. Elena sonrió y respondió que tal vez la suerte era solo el nombre que se le daba a lo que sucede cuando tienes el coraje de seguir caminando, incluso cuando el alma te pide que te detengas. Mientras tanto, Laura regresaba de su clase a un sencillo hotel con vistas a un frondoso parque. Se sentó junto a la ventana con una copa de vino y observó los árboles mecerse con el viento. Sintió un discreto orgullo por su trabajo, pero sobre todo, una serenidad que nunca antes había conocido. Por primera vez, sintió que estaba donde debía estar. Encendió el móvil y vio un mensaje de uno de los niños del colegio, enviándole una foto del nuevo dibujo que habían hecho en la pared exterior, una casa colorida con 2 ventanas abiertas. Sonrió. Era demasiado simbólico para ignorarlo. Era como si dijera que incluso los lugares que una vez fueron oscuros pueden volver a tener luz, siempre que haya valentía para hacerles espacio. Los meses siguientes transcurrieron con la silenciosa velocidad de quien sabe que va por buen camino. Isen y Elena decidieron viajar antes de la boda. Fueron al sur de Francia, luego a pequeños pueblos de Italia, sin itinerarios preestablecidos. Vivieron como dos amantes que se descubren cada día en cada nuevo idioma, cada plato extraño, cada risa pausada. Ambos tenían la sensación de que por fin estaban escribiendo la historia correcta. Una que no negaba el pasado, sino que se comprometía a ser mucho más que él. Al regresar, comenzaron a organizar los últimos detalles de la boda. Las canciones fueron elegidas con cuidado. Las flores serían sencillas, pero con un aroma intenso. Los invitados serían pocos, solo aquellos que habían estado realmente presentes en sus vidas. Y, en medio de los preparativos, Isen decidió escribir sus propios votos. No usaría frases prefabricadas ni promesas excesivas. Quería hablar de lo que realmente importaba, la decisión diaria. Porque había aprendido que el amor, para perdurar, necesitaba cultivarse no en grandes gestos, sino en las pequeñas acciones que, juntas, construyen la inmensidad. No quería ser amado como un héroe ni como un mártir. Quería ser visto como un hombre, con defectos, con historias, con cicatrices. Y así era exactamente como Elena lo amaba. Cuando llegó el gran día, el cielo estaba despejado. El campo elegido parecía un escenario de película, pero lo que lo hacía especial no era su belleza, sino su energía. Cada rostro allí sabía lo que representaba ese momento. Había ligereza, pero también reverencia. Cuando llegó el momento de pronunciar los votos, Isen sujetó firmemente las manos de Elena y habló con voz entrecortada. Dijo que no prometía perfección, sino verdad. Que estaría con ella incluso cuando el mundo pidiera silencio, incluso cuando la vida cotidiana intentara eclipsar su encanto. Que amaba a la mujer que era, pero también la paz que ofrecía sin esfuerzo.
Elena respondió con palabras sencillas pero profundas. Dijo que lo elegiría de nuevo, incluso sabiéndolo todo. Precisamente por eso lo elegiría, porque no era perfecto, pero era completo. Al final de la ceremonia, mientras los invitados brindaban por el amor, Isen miró al horizonte. Sintió una profunda gratitud, pero también un sentido de responsabilidad. Sabía que la vida se compone de etapas, errores, perdón y nuevos comienzos. Y que, sobre todo, lo que define a una persona no es lo que sufre, sino lo que hace con lo que sufre. Había transformado el dolor en tierra firme. Y era sobre esta tierra que ahora caminaba, ya no solo. Y al otro lado del país, en una pequeña aula improvisada en una comunidad, Laura sonrió al ver a los niños pintar un mural con las palabras, aquí comienza algo nuevo. Y al ver esa frase, comprendió que, incluso sin la presencia de Isen, incluso sin la historia que podría haber sido, había algo hermoso en lo que estaba construyendo. No era redención. Era reconstrucción. Y eso, en sí mismo, era una forma de empezar de nuevo. El tiempo transcurría como un río incontenible, y la vida, con su implacable avance, rediseñaba cada pieza del destino que antes parecía rota. Isen y Elena regresaron de su luna de miel con una renovada serenidad en la mirada, como si conocieran sus propios límites y hubieran elegido vivir la vida al máximo incluso con las imperfecciones de la vida. La casa que antes había sido solo un hogar compartido ahora respiraba en sintonía con los corazones de ambos. No se trataba de una pasión ardiente, sino de una presencia continua, esa que permanece incluso en los días grises, incluso cuando las palabras escasean. Elena comenzó a desarrollar trabajo social con mujeres que habían dejado relaciones abusivas, utilizando su propia experiencia de madurez emocional como herramienta de escucha, y Isen encontró un nuevo propósito en la docencia, impartiendo clases en una pequeña universidad sobre ética profesional y relaciones humanas en el campo de la arquitectura. Hablaba con honestidad sobre el impacto de las decisiones personales en la vida profesional, y muchos estudiantes se conmovieron no por fórmulas, sino por la cruda sinceridad de las historias que relataba con esmero. Fue una de esas tardes, después de una clase sobre integridad en las relaciones y la importancia de las decisiones conscientes, que Isen encontró un mensaje anónimo discretamente colgado en el tablón de anuncios de la universidad. Era una cita que decía, la mayor traición es olvidar quien te sostuvo la mano cuando el mundo se desmoronaba. No sabía por qué le conmovió tanto, pero se llevó el papel y lo metió entre las páginas del libro que estaba leyendo, como recordatorio de que todo el dolor experimentado también forma parte de su camino, no como una herida, sino como una experiencia de aprendizaje. En casa, Elena lo esperaba con una botella de vino abierta y una cena sencilla. Se sentaron en el porche, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían lentamente, y allí hablaron no del futuro, sino del presente, de cómo estar allí, en ese momento, juntos, era el mayor triunfo contra lo que una vez intentó destruirlos. Ya no había lugar para las dudas, para los viejos miedos. Solo había lugar para el ahora. Por otro lado, Laura había tomado una decisión silenciosa, sin alardes, como casi todo lo que había hecho desde que reconoció su caída. Aceptó una invitación para trabajar como coordinadora de proyectos de impacto social en una ONG internacional. Era un puesto que requería no solo competencia, sino sobre todo empatía. El cambio implicó dejar el país, empezar de cero, una vez más. Pero esta vez, sin huir. Partió con una carga emocional más ligera, sabiendo que aún le quedaba mucho por evolucionar, pero segura de que seguía un camino honesto. Se fue a vivir a un pueblo lejano, donde su rostro no era reconocido por ninguna historia previa. En la nueva comunidad, fue recibida con curiosidad y respeto. Pasaba sus días coordinando proyectos sencillos, renovando centros comunitarios, creando espacios seguros para familias en situación vulnerable. Y fue allí donde encontró una paz que no había buscado, pero que surgió como respuesta al silencio que había aprendido a respetar en su interior. Seguía pensando en Isen, pero de una manera amable y sin dolor. Como quien recuerda un bello paisaje que vio desde el tren, pero que ahora quedó atrás. Lo que Laura no esperaba fue la llamada que recibió meses después. Era de Elena. Su voz era firme pero serena. Dijo que había encontrado un viejo diario de Isen con notas y garabatos sobre lo que había sentido en los meses posteriores a su separación. Dijo que no había llamado por resentimiento, sino porque creía que Laura debía saber cuánto había luchado para no perderse a sí mismo. Elena no ofreció consuelo ni la juzgó.
Simplemente dijo que no creía que el silencio entre ellos tuviera que ser eterno. Laura se sorprendió. No por la llamada en sí, sino por la grandeza de ese gesto. No respondió con una emoción inmediata, solo dijo, gracias, con una voz que casi se quebró. Y entonces lloró sola, no por el amor que había perdido, sino por el amor que había visto crecer entre dos personas tan diferentes, que aún elegían respetar su pasado compartido con dignidad. El tiempo seguía pasando, y los días se asentaban como hojas secas en el suelo, sin prisa, pero con un propósito. Isen y Elena decidieron no tener hijos. No porque no pudieran, sino por una decisión consciente. Sentían que el amor entre ellos ya era una creación en sí mismo. Adoptaron un perro, plantaron un huerto en el patio trasero y escribieron un libro corto juntos sobre relaciones reales, lejos del romanticismo irreal que alimenta las expectativas y acerca las frustraciones. El libro ganó visibilidad entre las parejas que buscaban un verdadero nuevo comienzo. Recibieron cartas de desconocidos contándoles cómo esas páginas salvaban historias que estaban a punto de desmoronarse. Y comprendieron que el sufrimiento que habían experimentado no había sido en vano. Se había transformado en servicio. Una tarde, después de otro evento de lanzamiento, Isen caminaba solo por un parque y vio a una pareja peleando a lo lejos. La mujer gritaba, el hombre parecía indiferente. Pasó junto a ellos y, por un instante, sintió esa opresión en el pecho que le recordó al hombre que una vez vio su mundo derrumbarse con una sola imagen. Pero ahora, no había resentimiento. Solo compasión. Por ellos. Y por quién era él. Siguió adelante, cruzando un puente de madera que cruzaba un pequeño arroyo. Y allí, con el suave sonido del agua y el viento frío rozando su rostro, comprendió que su historia ya no se trataba de pérdida. Se trataba de reconstrucción. De verdad. De la valentía de no buscar venganza, de no desear el mal, de simplemente vivir mejor. Laura, años después, regresaría al campo solo para visitar a su madre enferma. Su mirada había envejecido, pero conservaba una postura erguida y segura. Entró en la cafetería donde, años atrás, había tenido su última conversación con Isen. Se sentó en la misma mesa, pidió el mismo café. Y allí, en silencio, escribió en su cuaderno, un día lo tuve todo y lo dejé escapar. Hoy tengo paz, pero sé que ciertos dolores son necesarios para enseñarnos límites que nunca debimos haber cruzado. Cerró el cuaderno, sonrió levemente y se fue. Sin mirar atrás. Ahora quiero saber de ti. Comenta abajo, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Isen? ¿Y en el de Laura? Tu opinión es muy importante. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Y recuerda, la traición destruye todo lo más sagrado. Rompe lazos que tardaron años en construirse. Erosiona la confianza, sofoca el amor y destruye familias. Puede parecer tentador en el momento, pero las consecuencias siempre tienen un alto precio. Aquí en este canal, no apoyamos, justificamos ni normalizamos ninguna forma de traición. Nos vemos en la próxima historia.